Agradecemos muchísimo a José Flores, él es vocero de la Red de Defensa de los Derechos Humanos. Le agradecemos estar en comunicación con usted y con nosotros. Vamos a hablar de los riesgos del registro de las líneas telefónicas celulares. José, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, tocayo, qué gusto estar acá. Al contrario, el gusto es nuestro. Estábamos informando hace un rato que hubo usuarios de las líneas telefónicas Telcel que quisieron registrar su línea, vincularla pues con su nombre y apellido, en fin, su cara, todo esto, su CURP. Y ellos quedaron un poco descontentos, muchos quedaron descontentos porque en las redes sociales empezó a mencionar que mediante un acceso muy sencillo, tú podías tener acceso a datos como el nombre completo, el correo electrónico, la CURP, en fin, y eso provocó que en Telcel tuvieran que salirse momentáneamente del servicio de registro un par de horas para corregir esa falla. Esto fue reconocido por el vocero de teléfonos de Telcel, Renato Flores Cartas. Lo dijo de esta manera, te lo pongo para que lo comentemos porque creo que sí vale la pena, toda vez que hay cierta inquietud entre los usuarios, José Flores, pero a grandes rasgos, en principio, ¿qué te parece todo esto? Mira, me parece que es una cuestión esperable, ¿no? Hay que hacer un poco de memoria, que en junio del año pasado, cuando se reforma la ley en materia de telecomunicaciones, se le impone esta obligación de vincular la línea telefónica con la CURP a las empresas operadoras de telefonía móvil. Ya hacia finales del año, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emite los lineamientos, que es básicamente el reglamento, de cómo se va a implementar este registro. Y eso lo hace la primera semana de diciembre, por ahí del 9 de diciembre. Y ahí establece que son las operadoras móviles las que tienen que desarrollar una infraestructura digital para que las personas podamos dar de alta y gestionar nuestra vinculación con la línea telefónica y la CURP. Les da solamente 30 días para generar esta infraestructura. 30 días es muy poco tiempo para un desarrollo informático pues, de esta envergadura. Además, estamos hablando del registro pues de cientos de millones de líneas telefónicas, ¿no? Alrededor de 80% de las líneas telefónicas del país son líneas de prepago, entonces habría que hacer el registro de todas esas líneas. Entonces, era esperable que en estos primeros días, a partir del viernes 9 que inició la implementación de este registro, pues que se sometiera a esa nueva infraestructura a muchísimo estrés y a muchísimos también errores, ¿no? Había mucha preocupación sobre las medidas de ciberseguridad que iban a poder tener las empresas telefónicas, en este caso pues Telcel, que es la preponderante, y bueno, aquí con los incidentes y los reportes que se han dado en redes sociales, pues podemos ver que estos puntos de fallo pues ponen en riesgo los datos personales pues sí, de las personas usuarias. Eso se lo preguntó mi compañera periodista Azucena Uresti esta mañana al vocero de Telcel, a Renato Flores Cartas, y esto fue lo que dijo. Mira, detectamos una vulnerabilidad técnica en el portal de vinculación, la cual se corrigió conforme a nuestros protocolos de ciberseguridad y ya quedó solucionado. No, con base en el análisis de ciberseguridad que tenemos, el portal de Vincula tu línea es 100% seguro y la información de los clientes está protegida. Hubo una vulnerabilidad técnica y podías ver alguna información, pero tú necesitabas un código que te llegaba por SMS, ¿sí? Y lo que veías era tu propia información en la capa, ¿ok? Eso fue corregido ya de inmediato en cuanto lo detectamos. De hecho, lo que hicimos fue bajar el portal, sacarlo de línea durante 2 horas para hacer todo el proceso y que con base en ello pudiéramos garantizar la seguridad total de los clientes. Pues, ¿cómo ves, José Flores? ¿Ya pasó el peligro? Me parece que no, me parece que todavía, a ver, hay que entender que la ley obliga a todos los operadores móviles, incluyendo los más pequeños, los operadores móviles virtuales, a tener una de estas plataformas. Incluso los lineamientos dicen que si estas operadoras pequeñas no pueden desarrollar esta solución tecnológica en estos 30 días, pues pueden de alguna manera subcontratar alguna de las preponderantes, ¿no? En este caso de Telcel o de AT&T, por ejemplo, ¿no? Es esperable que siga habiendo algunos de estos fallos porque, de nuevo, hubo muy poco tiempo, ¿no? Algo que omite decir el vocero
justamente de América Móvil es que 2 días antes de que se arrancara esta implementación, las propias operadoras móviles fueron a pedirle a la Comisión Reguladora una prórroga. ¿Por qué? Porque estamos ante un supuesto de mucha premura. Además, hay otros riesgos asociados, ¿no? También ha salido en redes sociales, por ejemplo, personas que han logrado vincular exitosamente la línea utilizando videos generados con inteligencia artificial. Esto tiene que ver con que el proceso, que cuando se hace de forma virtual, uno tiene que proporcionar un documento de identidad, pero los lineamientos establecen que hay que hacer una prueba de vida, ¿no? La prueba de vida, las personas que alguna vez han hecho un trámite ante el SAT o en la FORE, recordarán que cuando te tienen que validar, te dicen, oye, tómate una selfie o grábate diciendo esta frase o tómate un video y mándamelo, ¿no? A ese mecanismo de autenticación se le conoce como prueba de vida. Entonces, lo que hicieron estas personas que lograron engañar al sistema fue generar un video con inteligencia artificial, un deepfake, haciéndose pasar por otra persona. Si mal no recuerdo, lo que está circulando en redes sociales es que utilizaron la INE y la identidad del senador Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Entonces, ahí hay otra capa de vulnerabilidad. Hay otra tercera capa que puede ser todavía más humana, que tiene que ver con los ciberdelincuentes enviando mensajes fraudulentos, mensajes de engaño, que se lancen sitios web apócrifos, ¿no? Que intenten simular o hacerse pasar por Vincula tu línea, por estos sitios oficiales, y que aparte en México pues no es raro que personas como las personas adultas mayores o personas que tienen una menor alfabetización digital pues terminen también cayendo en estos engaños. Entonces es esperable que sigan ocurriendo este tipo de incidentes de ciberseguridad, y hay que decir algo, hay una corresponsabilidad. No se trata solo de las empresas, a las empresas hay que hacer memoria. Se les pone esta obligación de generar este registro porque lo que intentó el Congreso fue evadir la inconstitucionalidad del PANAUT. Es decir, hace 2, 3 años, en 2022, la Suprema Corte de Justicia dijo, el gobierno no puede tener un registro de líneas telefónicas asociado a datos biométricos por ser una medida invasiva a la privacidad, y declaró la inconstitucionalidad en ese entonces del padrón de usuarios de telefonía móvil que proponía el gobierno de López Obrador. Para evitar eso, lo que dijeron es, echemos de la bolita la responsabilidad a las empresas, que ellas sean las que generen este registro de usuarios, de asociar la línea con la CURP, pero con otro marco normativo, con otra reforma de ley, darle acceso irrestricto a las autoridades a ese registro. Entonces, ahorita estamos de alguna forma viendo el peor de los escenarios. Se externaliza esa ciberseguridad en empresas, ¿no? Que además se les da poco tiempo para hacer estas implementaciones tecnológicas, y además las autoridades retienen esta facultad de poder solicitar por convenio o por requerimiento el acceso a esta información sin necesidad de pedir orden judicial, que es algo que se dijo se discutió mucho durante la reforma de telecomunicaciones, sin tener que argumentar que haya una investigación penal de por medio, por ejemplo, sin informarle a las personas cuándo, cómo, por qué, quiénes están accediendo a estos registros. Es decir, se les dieron las llaves del coche sin ponerle ningún freno. En realidad, entonces, este sistema de vigilancia masiva nos está poniendo en riesgo a todos. Exactamente, y no solo es eso, parte de una premisa que es muy cuestionable. Hay una asociación, la GSMA, que es la Asociación de Sistemas Globales de Comunicación Móvil, que conglomera a todos los operadores móviles del mundo, que ha estudiado desde 2016 en 160 países donde se han implementado registros de líneas de prepago, cuál es la efectividad de estas medidas. Y no han encontrado evidencia científica concluyente que refuerce o que sostenga que esta medida sirve para combatir la criminalidad. Por el contrario, en los países donde se ha visto este tipo de sistemas, lo que ocurre es que repuntan otros crímenes. Repunta el robo de celulares, repunta la clonación de líneas telefónicas, repunta el contrabando de tarjetas SIM que provienen del extranjero, porque bueno, va a ser ingenuo pensar que la delincuencia va a utilizar pues líneas asociadas a su identidad, ¿no? Lo que va a pasar, o lo que se prevé que pueda pasar, es que pues las personas hagan su registro, cumplan con lo que dice esta nueva reforma a la ley, y después se ponga en peligro su presunción de inocencia, por ejemplo, ante un robo de celular. Sí, ante un robo de celular, lo primero que tienes que hacer es dar de baja tu línea, es decir, hablar a la compañía proveedora del servicio y denunciar, como lo haces con tu tarjeta de crédito cuando te la roban o se extravía, denunciar que no tienes el teléfono celular, que te lo quitaron por la fuerza, como sea,
y que anulen tu línea para evitar que te veas involucrado después en un crimen, porque aquí no hay buena fe. Exactamente, pero no solo es eso, o sea, por un lado hay una doble victimización, a mí me acaban de robar el celular, entonces ahora tengo que ver cómo le hago para poder consultar esta plataforma de gestión y tramitar mi baja de línea, ir al Ministerio Público, lo cual le da una ventana de oportunidad a la delincuencia. Pero puede incluso darse el supuesto donde yo ni siquiera me entere que mi línea está siendo utilizada para fines delictivos. ¿Por qué? Porque existe, por ejemplo, la suplantación de identidad o existe la clonación de tarjeta SIM y ahí cuando la línea en la que caiga, yo puedo no estar enterado, pero mi línea puede haber sido utilizada con fines de la comisión de alguna extorsión u otro crimen. Bueno, pues qué panorama nos planteas, José Flores. Te agradecemos muchísimo. Más vale estar advertidos. No, muchísimas gracias por el espacio. Igualmente, gracias a ti por acceder a él. José Flores, vocero de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.